Bueno, vamos a contarte algo a vos, docente, que estás de paro hoy y estás en tu casa. Te voy a contar algunas cosas que probablemente te enojen, pero creo que tienen que ser públicas porque primero son decretos públicos y a los que accedemos a través de nuestra pericia para llegar a la información pública, porque lamentablemente es muy difícil pedirle al gobierno provincial que nos ofrezca información por ventanilla. Yo lo intenté 10 veces, es imposible. Vos pagás el sellado, es imposible que te den desde el gobierno una información pública. Bueno, ayer nos llegaron los decretos 2112 y 2113 del gobernador de la provincia de Santa Fe, fechados el 7 de octubre. O sea, esto el 8 fue viernes, el jueves pasado. Dan cuenta de dos expedientes vinculados al... Son tres expedientes, uno es el Ministerio de la Producción y otros dos son del Ministerio de Educación. Voy por el Ministerio de Educación, que es el ministerio que está negándole un aumento a los docentes y que le están negando condiciones, titularizaciones, traslados o, por ejemplo, asistencia para hacer las clases telemáticas. El primer expediente que tengo es el 2112. Dice, considerando que la presente contratación tiene como fin la implementación de la línea de acción denominada alfabetización matemática inicial dentro del mencionado programa nacional, todo ello en el marco del planeamiento educativo anual de la jurisdicción, que en ejercicio de la potestad conferida, artículo 119 de la ley número 50 de administración, eficiencia y control del Estado, bla, 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 o sea que disponiendo de recursos, que con el propósito de cumplimentar los objetivos fijados por la Subsecretaría de Educación Inicial, o sea, hay una Subsecretaría de Educación Inicial, la subsecretaria solicita la contratación de una consultora que así se individualiza, que se desempeñará como responsable del área, todo ello en el marco del programa, no sé, que a foja 5 a 9 obran incorporados los antecedentes personales de la referida consultora, que a foja 26 a 28 obra incorporado el proceso de selección que acredita la idoneidad, o sea, no hubo concurso, una selección, que obra la correspondiente intervención del secretario de Educación, o sea, lo fueron viendo varias personas, que de acuerdo al informe expedido por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio General, de acuerdo a que en las actuaciones de intervención de competencia, bueno, todo bla, 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 hasta el decreto del gobernador, que autoriza a la ministra de Educación para que en representación de la provincia proceda a formalizar un contrato de locación de servicios con una consultora, conforme con el detalle del anexo 1, que forma parte del presente instrumento legal para desempeñarse en la jurisdicción de responsable del área integrante del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de Educación, con vigencia, funciones y monto que se detallan en el mismo. Y el monto es 429.000 pesos. 429.000 pesos para una consultora en alfabetización matemática. Repito, la ministra ha decidido contratar a alguien para que les dé alfabetización matemática, no entendemos a quién, cuando lo normal es que haya funcionarios nombrados para dedicarse a esto. Gastamos 430 lucas, según el decreto 2112, en contratar una consultora para alfabetización matemática. Disculpen la ignorancia, no termino de entender muy bien cuál es la función de esta señora o señor que representa a la consultoría. Lo que sí sé es que cobra una fortuna. Cobra una fortuna. Cobra una fortuna que podría, desde el punto de vista simbólico, ir destinado a los docentes que le enseñan, por ejemplo, matemática a los chicos. Y también aparece el decreto 2113, también del 7 de octubre, en el que, de acuerdo al registro del sistema de información de expedientes, mediante el cual el Ministerio de Educación propicia el dictado del acto administrativo que autoriza a la señora ministra de Educación, en representación de la provincia, a suscribir un contrato de locación de servicios con una consultora que integrará el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente. Repito, servicios de una consultora que integrará el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, prestando servicios como referente del programa Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación en el marco de las acciones del planeamiento anual educativo de la jurisdicción.
No se entiende muy bien qué hace, pero entiendo que hay algo ahí de archivos escolares y museos históricos. Bueno, otra vez todo el blableo de AFOJA 5, AFOJA 19, AFOJA 22, AFOJA 65.000, todos los argumentos. Dice, existiendo disponibilidad crediticia, la Coordinación General de Programas Nacionales dependiente de la Dirección General de Administración del Ministerio de Educación procedió a realizar el compromiso preventivo en el cual se encuentra agregado a FOJA 30, bla, 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 y el gobernador decreta que se contrata a una persona, cuyo nombre no aparece en el decreto, que forma parte del presente instrumento para desempeñarse en la jurisdicción de referente de archivos escolares y museos históricos de educación. Referente de archivos escolares y museos históricos. Por un monto de 468.000 pesos. Entonces tenemos 400 para la alfabetización matemática, 400 para archivos y museos. Esta gente ya estaba trabajando, me dicen, faltaba formalizar. Dicen algunos que estaban trabajando desde febrero. Y con la firma de Adriana Emma Cantero, del CPM Walter Agosto y el CPN Omar Perotti, le entregamos 1 millón de pesos, pesos más, pesos menos, a 2 personas para que hagan el trabajo que debería hacer cualquier funcionario. La pregunta es, ¿qué hacen los funcionarios? Primero. La segunda, ¿por qué necesitamos contratar a consultoras para cumplir funciones que debería cumplir cualquier cuadro técnico, ya sea por nombramiento político o personal de planta? ¿Por qué el Ministerio de Educación no para de despilfarrar dinero en cosas que no sean, por ejemplo, el aumento salarial a los docentes? O la inversión en tecnología para que los docentes tengan equipamiento para una eventual tercera ola de la pandemia que nos obligue a volver a la clase telemática. ¿Por qué estos decretos, no circulan y no se publican en la página oficial? Porque quiero decir que estos 2 contratos no están en la página oficial. Y nos enteramos de casualidad, porque si no, no nos enteramos. Y me gusta ponerlo hoy, porque hoy es el día del paro docente y es el día en el que los docentes están manifestando su enojo. En Rosario me dicen que hay una movilización muy fuerte a las 11 de la mañana. Me dicen que se está juntando mucha gente. Y digo, para que entiendan los muchachos del gobierno provincial, el ministro de Trabajo, incluso la ministra de Educación, que parece un poco desenganchada de todo lo que está pasando, el propio gobernador o la secretaria general de ANSAFE o el secretario general de SADOP, mientras los docentes están protestando, el Ministerio de Educación no para de gastar guita en cosas inexplicables, imposibles de explicar. Yo, repito, ¿qué es un referente de archivos escolares? ¿Qué es? ¿A qué se dedica un tipo que se dedica a museos históricos? ¿No hay un director de museos históricos? ¿No hay una persona que cobre un sueldo mensualmente para ocuparse de eso? ¿No hay personas que estén formadas para eso? Deberían tenerlas. Los equipos técnicos se forman con personas capacitadas para cada área. ¿Hace falta contratar a alguien? ¿O no tienen personas capacitadas? Que es la otra. O el equipo de Cantero es lo que todos suponemos que es, un grupo de gente que ha vivido a lo largo de la vida de la ganancia que les dio la educación privada y no tienen formación para administrar la educación. Uno podría sospecharlo a todo esto, porque si uno ve cómo han seguido a los ponchazos las políticas educativas, los cronogramas, los armados y desarmados de los esquemas de burbujas, uno podría suponer que estamos en presencia de un grupo de personas con límites de capacidad. No quiero decir que no sean capacitados, digo, por lo menos límites de capacidad. Pero por otro lado, digo, tendrían que explicar lo que hacen con la guita pública. Porque acá apareció un palo para 2 personas. Es guita, muchachos. Preguntale a un docente si es guita o no, un palo. Preguntale a un docente si es guita o no, 400. Es un año de sueldo un docente promedio, que se le dan a una persona que evidentemente tiene capacidades especiales para administrar archivos históricos y archivos escolares, o a otra que se encarga de iniciarnos en alfabetización matemática, cosa que debería hacer cualquier docente con capacitación mínima para proyectar, digamos, políticas educativas. Yo
entiendo, no es un escándalo, pero es un buen contraste para entender por qué los docentes están calientes. Porque de esto los gremios no hablan. Ni de esto, ni de la falta de concursos, ni de la falta de boleto educativo en el norte de la provincia de Santa Fe, ni de la falta de boleto educativo para casi todas las escuelas rurales, ni de la falta de asistencia técnica para todas las escuelas que han perdido 100.000 pibes en el camino durante la pandemia. 100.000 pibes se perdieron del sistema. Y nadie los está buscando. Digo, la situación de la educación en Santa Fe es tremenda. Es tremenda. No contienen a los pibes, no diseñaron políticas nuevas. Todo lo que uno observa de la mano de la profesora Adriana Cantero es retroceso respecto a lo que venía funcionando en Santa Fe. Se tiró todo lo que funcionaba y no se construyó nada. Pero encima gastan guita en cosas en las que no deberían gastar. Y no gastan en lo que deberían gastar, que es reposicionar y darle la devolución del equilibrio salarial que perdieron en el 2020 los docentes, que nunca lo recuperaron, porque tampoco lo recuperan con el aumento del 17% propuesto, y que por eso lo rechazaron, como lo rechazaron los médicos, como lo rechazaron los trabajadores de salud. Y al mismo tiempo van generando una distancia cuando les van aplicando, como quiere aplicarle hoy el ministro de Trabajo, el descuento del día a los que están ejerciendo el legítimo derecho de huelga. Es un tema la educación en Santa Fe, pero ya no es solamente un tema que tiene que ver con los chicos que no están accediendo a los conocimientos básicos, que no están teniendo regularidad en el trazado del curso. Es un tema que empieza a mostrar un nivel de incapacidad notoria en la ministra y además una incapacidad para gestar políticas, porque si no, no se explica que deban contratar auditores que contratan. ¿Qué contratan? ¿Qué contratan que no tienen? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué accedieron al gobierno sin equipos capacitados, por ejemplo, para alfabetización matemática? ¿Debería tenerlo, profesora Cantero, o no lo tiene? Y si no lo tiene, ¿de qué se ocupan los funcionarios que la rodean? Yo ya vi cómo desarmaron una escuela para discapacitados y los dejaron 6 meses hasta que los volvieron a hacer funcionar en un lugar que no es el lugar que tenían detrás del hospital. Yo he visto cómo hay escuelas que fueron desalojadas por el vencimiento de los contratos de locación y distribuyeron a los chicos en distintas escuelas, rompiendo todo el esquema de rutina y de continuidad que debe tener cualquier proceso educativo. Vi cómo maltrataron a los docentes, vi cómo los ningunearon y vi también cómo les han dejado de prestar atención. La responsabilidad es del gobierno, claramente, y la respuesta de los docentes lo implica. Pero también la responsabilidad es el silencio manifiesto de Sonia Lesso y de Pedro Bayúgar, que siguen comportándose como funcionarios. Si esto hubiese ocurrido en otra gestión, esto hubiese provocado un escándalo. Hoy, Sonia Lesso y Pedro Bayúgar, que no está haciendo paro, observan a los docentes esperando que se cansen. Eso me contó ayer alguien. Estamos esperando que se cansen, que los docentes terminen aceptando por cansancio. Así están administrando la educación en Santa Fe. Y lo que se daña en todo este tiempo en la vida de los chicos no se recupera. No se recupera. Y entonces, Lesso, Bayúgar y la ministra Cantero serán responsables en el futuro de todo esto que se viene perdiendo. Por culpa de la pandemia, sí, pero básicamente por la incapacidad que está demostrando esta gente que necesita contratar, siempre plata, siempre sospechoso, en lugar de poner en marcha un esquema de funcionamiento que nos dé algún tipo de certeza a los padres. Porque los padres no tienen certezas. Y eso no es culpa de la pandemia. Es culpa de un grupo de funcionarios que evidentemente no están capacitados para hacer funcionar nada. Y la complicidad de los gremios. Sin Sonia Lesso alistada con el gobierno de Perotti, sin Bayúgar alistado con el gobierno de Perotti, esto sería imposible. Santa Fe sería un escándalo. La educación estaría paralizada y habría movilizaciones. Hoy no. Hoy Lesso está guardada, seguramente paraguas, porque a la calle no sale.
está guardada, Bayuber también está guardado, y están esperando que los docentes se cansen. Yo no sé si se van a cansar. No sé si se van a cansar. Me parece que están hablando idiomas diferentes. Y cuando hablan idiomas diferentes, estamos más cerca del conflicto y la profundización del conflicto que de una solución. Y los chicos y los padres y los docentes necesitan una solución. Pero con estos tipos, procurando contratos de cientos de miles de pesos a personas innecesarias, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil.